Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo, autor de obras como Los Heraldos Negros, muy representativas y trascendentales para la sociedad actual. Pero ¿alguna vez han pensado qué piensa César Vallejo acerca de la injusticia y el dolor humano y cómo lo plasma en su obra? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre el cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionan entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último de ellos. Un dato interesante que podemos destacar es que Vallejo clasifica a sus hermanos por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero luego por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. Es en 1913 cuando nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo. En la poesía castellana, Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. Al viajar a Cobamba, imparte clases particulares a los hijos de Domingo Sotil por 7 meses para luego regresar a Trujillo, donde obtiene un trabajo de ayudante de cajero de la Hacienda Roma, que extraía la caña de azúcar. En 1913 consigue el trabajo de profesor y estudia el primer año de Filosofía y Letras en Trujillo, donde finaliza su carrera 2 años después con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Asimismo, llega una etapa muy oscura para Vallejo, tras la muerte de su madre estando en Lima, y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recordaba a su madre con ternura y admiración, como una persona amorosa y justa. Es por eso que tiempo después de su muerte, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas en su memoria. César Vallejo retorna a Santiago de Chuco, donde decide asistir a la fiesta patronal de su pueblo. Es aquí cuando es involucrado en un incidente, donde injustamente lo inculpan y encarcelan. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. César Vallejo deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923, logrando estar por diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. Pero, ¿en qué se desempeña Vallejo al llegar a Europa? César Abraham Vallejo Mendoza, en una etapa de su vida, aproximadamente en 1925, se desempeñó como periodista de distintas revistas y periódicos del Perú, América Latina y Europa. Los medios de difusión más importantes de la producción periodística vallejiana, además del norte de Trujillo, fueron las revistas Mundial, Variedades y El Comercio. Su capacidad crítica, analítica y su particular forma de ver la vida le permitía redactar artículos y crónicas basadas en una expresión honesta y transparente, llegando al sentir de las personas y sobre todo siguiendo la línea de su poesía. César Vallejo fue un periodista con la capacidad de dar comentarios y brindar análisis.
tal como lo hizo en varias crónicas de prensa y revistas, comprendiendo la complejidad del mundo. Estaba centrado en la crónica de América, basándose en los personajes más que en los hechos, y dando un gran valor a la humanidad en la difusión de sus noticias. Es decir, se enfocaba en lo real, en la persona como centro de sus creaciones, dejando de lado el suceso. En el periodismo de Vallejo se redacta y visualiza el contexto desde un ángulo que permita comprender al individuo, tratando de explicar el actuar de las personas basándose en su sentir. Como hemos escuchado, la lírica de Vallejo es una obra detallada con una estructura perfecta que extrae capítulos en prosa de su vida cotidiana, en géneros como la literatura y el periodismo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio del Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Claro ejemplo de ello en su poema Los Heraldos Negros, una de las obras emblemáticas y más conocidas del autor. En el año 1918 el escritor César Vallejo ya había culminado su primer poemario. César Vallejo fue consciente del dolor ya que sus poemas se reflejaban en sí mismo, en lo demás y en la muerte. Además pasó por esos sucesos durante su vida y buscaba expresar su sentir como el de muchos otros. El escritor César Vallejo tuvo un entorno de amor, alegría e ilusión. Incluso en el poema se habla de los golpes de la vida, que son propios y también ajenos del autor, quien trata de buscar las razones por las que el dolor ahoga a cada instante la existencia de todos seres humanos. Se dice que muy pocos poéticos escriben con tanta rudeza, con profundidad, como lo hace el escritor César Vallejo. El autor se pudo inspirar en la realidad que viven los indígenas de su país. La obra llegó a ser muy profunda. Aunque haya pasado ya mucho tiempo, esta sigue siendo una de las mejores obras literarias. Vallejo, a través de este poema, manifiesta claramente un arte comprometido, ya que expone su malestar frente a la situación de dolor en la que viven millones de personas. Asimismo, pide un sentimiento de unión para luchar frente a estas problemáticas sociales. Específicamente, uno de los problemas que más aqueja a la sociedad actual es la corrupción, la cual está presente en todo el mundo y es causa de mucho dolor. La corrupción se ha convertido en un fenómeno social, político, económico, lo cual debemos de ponerle más atención para darle un alto. Existen acusaciones recurrentes a políticos sobre corrupción, lo cual ocasionó que salieran nuevas leyes en las cuales podemos castigar las conductas corruptas de los políticos. También los medios de comunicación deben apoyarnos para poder estar más informados acerca de ello y así poder castigar a las personas corruptas. Es necesario hacer un llamado a repensar nuestro comportamiento y comprender que la erradicación de esto está mal. Solo será posible en la medida en que los ciudadanos y ciudadanas asuman de manera activa el reto de su superación, lo que sin lugar a dudas implica cambio cotidiano.
César Vallejo nos enseña que todas las personas necesitan ser escuchadas y merecen un trato igualitario. Para ello, es necesario un mundo donde exista el respeto y la solidaridad ante el dolor de los demás. Esperamos que este documental haya sido de agrado para todos ustedes y que ahora sepan y conozcan de este magnífico escritor que ha logrado trascender dejando al mundo un legado maravilloso. Muchas gracias.